Capítulo 141. Aaron, que observaba el desfile desde una burbuja de tiempo sincronizada en el mundo real en la simulación universal, dijo: si no fueras consciente de la debilidad inherente de los militares, asumirías que son de calibre de clase mundial. Todas esas armas proceden del almacén de las fuerzas privadas de Adolf, y serán recuperadas y devueltas a ellos de inmediato. En cuanto a que los autos parecen nuevos, su impecable condición se puede atribuir a un hábil trabajo de pintura. Nova, como siempre sentada cerca de Aaron, respondió de inmediato. Al observar la situación, Aaron preguntó: ¿está todo yendo según lo previsto? Nova informó: sí, todo está en su lugar. Y con la mayoría de las armas de las fuerzas privadas en manos de los soldados que participan en el desfile, lidiar con las fuerzas privadas será más fácil de lo previsto. En este momento, simplemente estamos esperando que se dispare el primer tiro antes de dar la orden a todos, indicándoles que hagan su movimiento. Mantuvieron la vista fija en los acontecimientos y se mantuvieron alerta hasta que el desfile finalmente concluyó. El momento crucial llegó cuando Adolf se levantó y comenzó a caminar hacia su automóvil. Aaron, al ver esto, con la voz teñida de ansiedad, dijo: parece que el tiempo esperado ha llegado. Nova tranquilizó a Aaron, percibiendo su inquietud, diciendo: has invertido mucho tiempo en planificar cada detalle conmigo, así que no te preocupes por posibles contratiempos. Si tus fuerzas enfrentan dificultades, recuerda que eres totalmente capaz de tomar el asunto en tus propias manos. Gracias, logró decir Aaron, pero antes de que pudiera terminar la frase, se oyó un disparo en la pantalla que mostraba el desfile. Aaron exclamó: por fin. Con conocimiento previo de los acontecimientos inminentes, Nova, que había hecho preparativos exhaustivos y ya había obtenido el control de la instalación de enlace ascendente responsable de transmitir la señal de vídeo del desfile a la audiencia internacional, inició la transmisión de una señal alternativa. Esta transmisión, meticulosamente simulada y renderizada, tenía como objetivo engañar a los espectadores internacionales, dejándolos completamente inconscientes de la situación que se estaba desarrollando. Simultáneamente, Nova utilizó su control sobre Connect para comenzar a monitorear toda la actividad de Internet, interceptando cualquier información que tuviera el potencial de informar al mundo sobre el golpe en curso. Además, utilizó las torres de transmisión de señales de radio para interferir todas las comunicaciones de radio, estuvieran encriptadas o no, excepto aquellas utilizadas por los ministros de Asuntos Exteriores que se dirigían al aeropuerto mientras eran evacuados. Con ello, Nova pretendía facilitar su escape coordinado y mitigar el riesgo de atraer atención no deseada y una posible reacción negativa de la comunidad internacional si eran detenidos. Aprovechando la infraestructura de comunicaciones, orquestó los esfuerzos sincronizados de las fuerzas golpistas, asegurando la cohesión estratégica y la ejecución eficiente de sus acciones planificadas. Mientras hacía todo eso, también aprovechaba los sensores integrados en los dispositivos personales de todos los ciudadanos, cámaras conectadas a Internet y cualquier sensor accesible dentro del país, empleando esta vasta red para crear una réplica digital de la nación. Al actualizar y rediseñar continuamente el plan en función de las reacciones de Adolf y sus fuerzas, Nova hizo que cualquier contramedida que idearan quedara obsoleta en el momento en que se dio cuenta de ellas. Este enfoque adaptativo le permitió mantener una ventaja estratégica, manteniéndose constantemente por delante de la oposición y ajustando la estrategia del golpe en consecuencia. Las calles en las que tuvo lugar el desfile. Tan pronto como Lilungulu y su padre oyeron el disparo y vieron que el equipo de seguridad escoltaba rápidamente a Adolf y a los demás visitantes, no perdieron el tiempo. Se unieron rápidamente a la multitud de individuos frenéticos, todos intentando escapar de la escena, y se apresuraron hacia donde habían estacionado sus autos. Su objetivo principal era llegar a su vehículo y regresar a casa antes de que les sucediera algo terrible. En medio del frenesí, la gente recurrió a tirarse y pisotearse unos a otros en un intento desesperado por asegurar su propia supervivencia. Algunos incluso llegaron al extremo de dejar de lado a sus compañeros que corrían más lento, priorizando su propio bienestar. A medida que pasaba el tiempo, el caos se intensificó sin que hubiera nadie presente para restablecer el orden, lo que provocó que la situación se saliera aún más de control. Cuando Lilungulu y su padre finalmente llegaron a su auto estacionado, sus ropas estaban hechas jirones por el forcejeo con otros que intentaban empujarlos a un lado en su prisa por correr hacia adelante.
Sin perder un momento, subieron de inmediato al vehículo, dejando de lado cualquier sentido de etiqueta o reglas. Januari aceleró con sentido de urgencia, conduciendo como si no hubiera un mañana. Pero que, Januari no pudo evitar pronunciar esas palabras con asombro mientras se veía obligado a detenerse. El camino que tenía por delante estaba congestionado con camiones militares repletos de soldados fuertemente armados, todos avanzando en la misma dirección. ¿A dónde van?, preguntó Lilungulu a su padre, con la voz temblorosa por el miedo y un ligero dejo de tristeza evidente al darse cuenta de que había perdido su bolso en medio de la conmoción. Se dirigen al cuartel general de las fuerzas privadas de su excelencia, respondió Enero a su hijo. Lilungulu, perplejo por la situación, preguntó además: ¿por qué no intentan restablecer el orden y sofocar el caos? Antes de que su padre pudiera responder, un camión militar equipado con un altavoz comenzó a transmitir un anuncio oficial, captando su atención. Atención, ciudadanos de Edenia. Este es un anuncio oficial de las Fuerzas Armadas, resonó la voz a través del altavoz. Debido a las circunstancias actuales y en interés de la seguridad pública, se está implementando un toque de queda en toda la ciudad. Este toque de queda entrará en vigor inmediatamente y permanecerá vigente hasta nuevo aviso. Le solicitamos amablemente que regrese a sus hogares inmediatamente y permanezca allí hasta recibir nuevas instrucciones. Cualquier persona que sea encontrada fuera de su residencia dentro de 1 hora, a menos que se encuentre en camino a su domicilio debido a la distancia, estará sujeta a arresto. Ya han empezado a aplicarla, respondió Enero a su hijo con voz preocupada mientras el sonido distante del anuncio se hacía cada vez más débil. En un tono bajo, casi asegurándose de que su hijo no escuchara, murmuró en voz baja: espero que se resuelva mañana. Sus palabras tenían un dejo de preocupación, ya que sabía o sospechaba lo que estaba sucediendo. Regresó al lugar del desfile. Momentos después de iniciarse el caos, los soldados que habían participado en el desfile recibieron la orden de abordar los camiones militares que los habían transportado hasta allí, junto con sus armas. Preguntándose por qué no se les ordenó controlar al público caótico, los soldados abordaron los camiones solo para encontrar cajas llenas de revistas dentro. Su sorpresa aumentó cuando recibieron otra orden. Dentro de esos camiones encontrarán cajas con cargadores. Carguen sus armas con ellos inmediatamente. Tras la orden, los soldados cargaron rápidamente sus armas con las municiones de los cargadores mientras los camiones comenzaron a moverse en un convoy sincronizado, transportando a los soldados armados a varios lugares de la ciudad. Durante el viaje, los soldados recibieron información detallada de sus comandantes sobre los objetivos a alcanzar al llegar. Estos comandantes habían sido informados y puestos al corriente del plan semanas antes y participaron activamente en su elaboración. Algunos de los soldados más ingeniosos comprendieron de inmediato la situación que se estaba desarrollando, mientras que otros, que fueron más lentos en comprender, tardaron un poco más en comprender la verdadera naturaleza del plan. Sin embargo, independientemente de su comprensión individual, nadie intentó detenerlo o resistirse. El sentimiento predominante entre los soldados era un cansancio colectivo por ser continuamente considerados como personal militar de segunda categoría en comparación con las fuerzas privadas del dictador. Esta frustración compartida entre los soldados sirvió como catalizador, encendiendo un propósito común e impulsando su acuerdo colectivo hacia las órdenes. «Vamos», exclamaron algunos de los soldados, con rostros que mostraban una mezcla de emoción y satisfacción mientras daban la bienvenida a los acontecimientos que se desarrollaban. Sin embargo, junto a su felicidad, también había rastros de aprensión y miedo en su interior por el enfrentamiento que estaba a punto de suceder. Y además de Edenia, otras ciudades importantes dentro de Eden, incluidas Oasisville, Blissfield, Astoria, Avalon y varias otras, se vieron envueltas en el caos. Sin embargo, esta agitación no surgió del incidente del disparo, sino que fue la consecuencia directa del llamado a la acción de Alexander. Los manifestantes ya habían iniciado sus manifestaciones más temprano ese mismo día, pero fue al recibir la noticia del incidente que Alexander emitió la orden para que sus acciones fueran más agresivas. Tan pronto como recibieron la orden, los líderes de la protesta en esas ciudades dirigieron inmediatamente a los grupos hacia las oficinas gubernamentales. Esta decisión infundió miedo en algunos de los manifestantes, que sabían que en esos lugares había soldados apostados y que responderían con violencia para dispersarlos.
A pesar de saberlo, y con una mentalidad de ovejas, siguieron acatando las directivas de sus líderes. Al llegar a los edificios gubernamentales, se sorprendieron al descubrir que todos los soldados habían desaparecido y no había nadie que impidiera su avance. Alentados por este giro inesperado de los acontecimientos, los líderes de la protesta siguieron adelante y sus seguidores se envalentonaron cada vez más. A medida que avanzaban hacia el edificio del gobierno, comenzaron a causar estragos y a vandalizar propiedades gubernamentales a lo largo del camino. Con cada acto de destrucción de propiedad, su audacia aumentó aún más. Cuando finalmente llegaron al edificio del gobierno, guiados por la influencia de los líderes, derribaron con fuerza las barricadas e irrumpieron en el interior, tomando rápidamente el control. Impulsados por la ira acumulada a raíz de las experiencias vividas bajo el liderazgo de Adolf y su familia, desataron su ira vandalizando y demoliendo las propiedades dentro de los edificios. Capítulo 142. Probando, 1, 2, 3, exclamó un soldado que sujetaba un micrófono en el interior de un camión repleto de altavoces, sin tener en cuenta en absoluto las peligrosas circunstancias que lo rodeaban. Su único objetivo era garantizar el funcionamiento perfecto del sistema. Una mirada a los alrededores revelaría una visión asombrosa. Más de 4.000 soldados rodeaban la sede de las fuerzas privadas del dictador, enzarzados en un tenso enfrentamiento con las fuerzas privadas mal equipadas. La mayor parte de su equipo tecnológico de última generación fue prestado a los soldados para el desfile, con el objetivo de demostrar al mundo su posesión de armamento de última generación. Como resultado, se encontraron superados en armamento por los militares con los que constantemente se los comparaba y se creía que superaban. Completamente desprevenidos, no se dieron cuenta de que Adolf había sido atacado. Sin que ellos lo supieran, Nova interceptó la comunicación destinada a que se enteraran, lo que le dio a Adolf una falsa sensación de seguridad al asegurarle que estaban en camino para protegerlo. Una vez finalizada la prueba del micrófono, el soldado procedió a dar el anuncio obligatorio. Están completamente rodeados. Ríndanse inmediatamente o se verán obligados a hacerlo a costa de sufrir importantes bajas. Su voz permaneció completamente serena, sin ningún atisbo de emoción. Ustedes saben quién nos apoya, ¿verdad? ¿Siguen decididos a seguir con esto? Respondió un individuo que sostenía un megáfono en el interior del edificio. Parece que ya han tomado sus decisiones. No nos rendiremos durante los próximos 30 minutos, respondió el soldado. Luego tomó su radio, se comunicó con el centro de comando e informó. Señor, han rechazado nuestra oferta. Ordene a los soldados que se retiren 500 metros, llegó la respuesta desde el otro lado de la radio. Sí, señor, respondió el soldado con prontitud. Inmediatamente transmitió la orden a todos los soldados, ordenándoles que se retiraran 600 metros, incluidos 100 metros más por si acaso. Y dentro del edificio. Parece que nuestra amenaza funcionó, dijo uno de los miembros de las fuerzas privadas cuando vio a los soldados alejarse del edificio. Espero que así sea. Nos faltan armas porque se las llevaron para el desfile y espero que no lo sepan. De lo contrario, aguantarán hasta que los cañones de nuestras armas se derritan por el uso excesivo antes de atraparnos o matarnos. ¿Pero qué querían decir con eso de no aceptar la rendición durante la siguiente media hora si nos iban a dejar? Preguntó, con la mirada todavía fija en la ventana mientras observaba a los soldados que seguían moviéndose hasta que finalmente se detuvieron lejos del edificio. ¡Cuaa! Antes de que alguien pudiera responderle, oyeron un sonido extremadamente fuerte y, al unísono, todos exclamaron joder. Mientras comenzaban a correr hacia el sótano del edificio. Los pilotos de los dos aviones de combate que se acercaban, sin prestar atención a las actividades de las personas que se encontraban en el edificio, levantaron las palancas de mando, lo que hizo que los aviones ascendieran en altitud. Continuaron subiendo, perdiendo impulso hacia adelante y ganando velocidad vertical. Finalmente, dejaron de avanzar por completo y continuaron ascendiendo. Tras alcanzar cierta altitud, desconectaron los posquemadores y dejaron que los aviones siguieran ascendiendo hasta que perdieron totalmente el impulso. Cuando los aviones empezaron a descender, su trayectoria los llevó directamente debajo del edificio. A medida que los aviones descendían hacia el edificio, desapareció la necesidad de munición guiada, de la que el país no disponía. Sin dudarlo, dijeron. Bombas fuera y apretaron el gatillo, liberando todas las bombas que estaban sujetas a los puntos duros de sus aviones.
Las bombas cayeron en picado hacia el objetivo, cediendo el control a la gravedad para su lanzamiento final. Después del lanzamiento, los pilotos tiraron de sus joysticks para nivelar los aviones y regresaron en la dirección de la que vinieron, para regresar a la base. Aunque las maniobras ejecutadas por los aviones parecían impresionantes, no había nada remotamente fresco en la situación para aquellos que estaban en el camino de las bombas que se aproximaban, mientras corrían desesperadamente hacia el sótano, que había sido reforzado para soportar el impacto de los bombardeos. Desafortunadamente, el tiempo que tardó el piloto en ejecutar sus maniobras y liberar la carga útil fue de apenas unos segundos, lo que dejó a los que estaban en las cercanías sin tiempo suficiente para huir y llegar a la seguridad del sótano antes de que la devastadora carga los alcanzara. ¡Bum! 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 Las bombas, que llegaban con una diferencia de microsegundos entre ellas, comenzaron a detonar una tras otra. El edificio se vio envuelto en una serie de explosiones devastadoras, aniquilando todo lo que quedaba atrapado en su poder destructivo y dejando un rastro de devastación a su paso. Tras los bombardeos, los restos revelaron una imagen espantosa. Extremidades y otros restos de cuerpos estaban esparcidos por toda la zona, su presencia era un duro recordatorio del devastador impacto causado por una de las bombas que explotó en un lugar densamente poblado. Gritos de agonía y dolor resonaron en el aire mientras aquellos que habían perdido extremidades en las explosiones gritaban de angustia. ¡Y! ¡Mierda! Los soldados apostados a 600 metros del edificio no podían apartar la vista de la escena de destrucción. Fueron testigos de un acto de pura magia, ya que los pilotos llegaron, ejecutaron sus maniobras, dejaron caer su carga y se marcharon sin dedicarle una mirada a la devastación que habían causado. Fieles a su palabra, los soldados esperaron pacientemente hasta que transcurriera exactamente el tiempo de 30 minutos desde su promesa antes de recibir la orden de avanzar y detener a todos los que optaran por rendirse. Sin embargo, a los que se negaron a rendirse se les concedió permiso para enfrentarlos por la fuerza, lo que les permitió un enfoque más agresivo. En tandas sucesivas, los soldados fueron entrando en el recinto, concentrados en su punto más alto. El bombardeo eliminó cualquier posibilidad de una resolución sin que uno de los bandos se rindiera. ¿Y qué diablos pasó? ¿Quién disparó? Preguntó Adolf una vez que recuperó la compostura después de llegar a su palacio y recibir la confirmación de que estaba a salvo. Seguimos investigando, señor, pero nos llevará mucho tiempo identificar al responsable. El disparo provocó un estado de caos y todos se dispersaron en distintas direcciones, lo que dificultó localizar al individuo. Tendremos que revisar a fondo las imágenes disponibles para dar con el autor, informó su secretaria, respondiendo a la pregunta de Adolf. Ahora que lo mencionas, ¿qué pasó con los ministros de Asuntos Exteriores? Preguntó Adolf, recordando de pronto su presencia. Sin tener en cuenta al ministro de su propio país, expresó poca preocupación por su destino, sabiendo que podría reemplazarlos fácilmente si fuera necesario. Cuando se produjo el incidente, los ministros de Asuntos Exteriores fueron escoltados rápidamente hasta su coche y trasladados de inmediato al aeropuerto. Dejaron atrás a algunos de sus guardias que no pudieron subir al avión con ellos, ya que necesitaban garantizar la seguridad del aeropuerto hasta su salida. Por el momento solo quedan algunos de sus guardias de seguridad y está previsto que salgan mañana una vez que se envíen los aviones a recogerlos, le informó su asistente, al transmitirle la información recibida durante la llamada indagando sobre la situación. Mierda. ¿Te disculpaste con ellos por el alboroto y prometiste brindarles más detalles una vez que terminemos de investigar? Preguntó Adolf ansioso, su tono delataba su preocupación por perder potencialmente su apoyo. Sí, señor. Les pedí disculpas y, aunque tenían dudas, aceptaron a regañadientes, respondió la secretaria. Joder. Llamen a todos los generales ahora mismo. Tengo que preguntarles cómo demonios alguien ha podido traer un arma a una ciudad con más de 8000 malditos soldados. Gritó Adolf, intentando canalizar su ansiedad en ira y buscando a alguien a quien culpar y castigar, con la esperanza de apaciguar sus propias frustraciones. Completamente ajeno a lo que sucedía en su país gracias a que Nova tenía control absoluto sobre todos los canales de comunicación dentro del país. Ejercía su autoridad manipulando y filtrando la información difundida al público, asegurándose de que Adolf permaneciera ajeno a los acontecimientos que estaban sucediendo.
Además, Nova colocó soldados estratégicamente a lo largo de todos los caminos que conducían al palacio, ordenándoles bloquear cualquier tráfico entrante para evitar que personas que estuvieran al tanto de la situación llegaran a Adolf y le informaran de las circunstancias externas. Sí, señor, confirmó el secretario, abandonando rápidamente la oficina para cumplir la orden de convocar a los generales. Y los generales, al recibir las llamadas, llegaron rápidamente al palacio y se apresuraron a reunirse en la sala. Adolfo no perdió tiempo en expresar su frustración y les gritó en cuanto entraron. ¿Qué diablos pasa con tus soldados?, exclamó Adolf con la voz llena de ira e impaciencia. La mayoría de nuestros soldados fueron desplegados para garantizar que no se produjeran otras protestas o disturbios, lo que provocó que la seguridad en el lugar del desfile careciera de personal suficiente, respondió el general Christopher, intentando transmitir una sensación de preocupación por su posición en medio de la situación. ¿Te das cuenta de que debido a tu negligencia has provocado que este día terminara desastrosamente y has puesto en riesgo nuestras conexiones diplomáticas con países amigos?, gritó Adolf, sin disminuir su ira y frustración. Los generales guardaron silencio ante el arrebato de Adolf, prefiriendo no intervenir ni responder a su rabieta. Escucharon atentamente, con expresión estoica, mientras asimilaban sus palabras y le permitían desahogar sus frustraciones. Ahora, id a buscar y traed aquí al que disparó el arma. Lo voy a despellejar vivo, gritó Adolf furioso, dándole la espalda a los generales en señal de que quería que lo dejasen en paz. No, nos quedaremos aquí, declaró el general Nathan, levantándose de su silla. Adolf se dio la vuelta de repente mientras decía, ¿qué demonios hace sí? Pero el resto de sus palabras se congelaron en su garganta cuando completó el giro. Se puso rígido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, cuando se encontró cara a cara con una pistola Glock que le apuntaba directamente. Como dije, nos quedaremos aquí, reiteró Nathan, manteniendo la Glock en su mano firme. Hizo un gesto para que Adolf tomara asiento, enfatizando su exigencia con una mirada de acero. Capítulo 143. ¿Qué están haciendo?, preguntó Adolf con voz temblorosa por el pánico. El miedo en su voz era palpable mientras cuestionaba las intenciones de los generales. Alguien nos ha ordenado que lo vigilemos de cerca hasta que sus planes estén completos, después de lo cual lo visitarán personalmente para hablar con usted, respondió el general Ethan, con una sonrisa siniestra formándose en su rostro. ¿Quién es esa persona?, preguntó Adolf, mientras su mente corría para determinar si, sin saberlo, había enfadado a un individuo poderoso. Lo sabrás cuando lo conozcas, así que siéntete o te obligaré, amenazó Nathan a Adolf, con un tono cargado de autoridad. Mierda, murmuró Adolf, con el cuerpo temblando mientras se sentaba de mala gana. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que hubiera hecho, le esperaba una noche larga y problemática. Y Eden. Poco a poco, uno tras otro, los edificios gubernamentales y otros lugares estratégicos cayeron en manos de los manifestantes, mientras que en la capital los militares seguían afirmando su control. A medida que avanzaba la noche, el caos se intensificó aún más, alimentado por la creciente conciencia de que las instituciones gubernamentales estaban siendo tomadas en ciudades de todo el país. Las noticias de estos acontecimientos se difundieron rápidamente, inspirando a cada vez más personas a salir a las calles y unirse a sus conciudadanos en solidaridad. No todo fue fácil para los miembros del grupo revolucionario que intentaba tomar el control de los edificios gubernamentales. A pesar de ser un líder impopular, todavía había algunas personas que tenían opiniones favorables sobre él. Esto podría atribuirse a quienes se habían beneficiado directamente de sus políticas o habían disfrutado de un trato preferencial, a menudo debido a que tenían familiares empleados en el gobierno y se beneficiaban de su asociación. Estos leales plantearon un desafío a los esfuerzos del grupo revolucionario, ya que intentaron defender el statu quo y se resistieron a los llamados al cambio. Como consecuencia de ello, estallaron enfrentamientos a gran escala entre estos grupos opositores en numerosas ciudades, que provocaron un número significativo de víctimas. En respuesta, Nova emitió una directiva para que una parte de las fuerzas armadas desplegadas en esas zonas asumiera el control operativo de las fuerzas policiales para gestionar eficazmente la situación y reducir al mínimo el número de víctimas resultantes de los enfrentamientos en curso. A las 10 de la noche, el gobierno de Adolf había perdido completamente el control del país, pero la mayor parte del mundo seguía sin ser consciente de la situación que se desarrollaba dentro de sus fronteras. ¿Por qué hay tanto silencio?,
Por lo menos, Estados Unidos ya debería haber descubierto lo que está pasando a través de sus satélites, ya que deberían estar monitoreando el desfile en busca de información, le preguntó Aaron a Nova, expresando su confusión. O bien el momento en que se efectuó el disparo ocurrió al mismo tiempo que los satélites que estaban usando para monitorear y recolectar inteligencia perdieron la línea de visión debido a su órbita, y cuando se restableció la línea de visión, solo vieron el caos que ya se había producido. Alternativamente, es posible que hayan descubierto el golpe en curso, pero como no están seguros de si tendrá éxito o no, lo están manteniendo en secreto, explicó Nova Aaron. Eso tiene sentido. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos con nuestro plan? Preguntó. Ya casi todo está por terminar. Creo que deberías empezar a dirigirte al Palacio Presidencial ahora para que cuando llegues, todo lo demás esté terminado y lidiar con Adolf sea la única tarea que quede por hacer, le dijo Nova a Aaron. Claro, nos vemos luego, dijo Aaron y cerró la sesión de la simulación universal. Aaron se quitó el casco de realidad virtual y se tomó un momento para estirar el cuerpo, sintiendo alivio por haber estado sentado durante un período prolongado. Vamos, le dijo a John mientras abría la puerta y salía del camión militar. Llevaba el casco de realidad virtual en sus manos mientras se preparaban para continuar. Después de descender del camión, Aaron comenzó a caminar hacia el Palacio Presidencial, que se encontraba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia y era visible a simple vista. Mientras caminaba, un soldado de Eden que había sido asignado para liderar un equipo y encargado de conducir y proteger a Aaron se volvió hacia él. El soldado saludó a Aaron con el mayor respeto que pudo y dijo: «Que tenga un buen día, señor». «Sí, tú también», respondió Aaron, saludando al soldado, antes de continuar su caminata hacia el palacio junto a John. Durante todo el golpe, John permaneció al lado de Aaron, usando el teléfono que le fue proporcionado para mantenerse actualizado con las actualizaciones continuas de Nova. La información incluía detalles sobre las operaciones llevadas a cabo por los miembros de Ares al tomar control de varias bases de fuerzas privadas menores, pero fuertemente armadas, esparcidas por Edenia. En lugar de recurrir a bombardear estas bases, lo que habría sido excesivo, los aviones se reservaron para atacar la base principal, lo que facilitó a los soldados tomar el control, considerando que Ares aún tenía escasez de mano de obra. Su caminata continuó hasta alcanzar una distancia de unos 300 metros, momento en el que Aaron lanzó la runa de ocultación tanto sobre él como sobre John. Continuaron caminando, pasando a través de las puertas custodiadas por centinelas desprevenidos que permanecían ajenos al golpe de estado que estaba ocurriendo en todo el país y que cumplían diligentemente con sus deberes. Sin detenerse, Aaron y John se dirigieron hacia el edificio con paso firme. Una vez dentro, mantuvieron el paso decidido y se dirigieron directamente a la sala donde se encontraban Adolf y el general, sin demostrar que era su primera visita al recinto. Aaron canceló la runa de ocultación tanto de él como de John antes de llamar a la puerta. Después de una breve pausa, el general Ethan abrió la puerta con cautela para ver quién estaba afuera. Cuando reconoció a Aaron, lo saludó de inmediato con respeto y le dijo: «Bienvenido, señor», mientras le ofrecía una ligera reverencia en señal de deferencia. Aaron y John entraron a la oficina sin decir palabra. Ethan cerró la puerta rápidamente tras ellos cuando entraron a la habitación. «Hola», saludó Aaron a Adolf con un gesto de la mano, sus ojos miraron brevemente a Nathan, que todavía tenía su arma apuntando a Adolf. «¿Quién eres tú?», preguntó Adolf, su miedo todavía evidente pero ligeramente reducido. «He venido a convencerte de que me entregues el país y lo anuncie públicamente», dijo Aaron con calma mientras tomaba asiento en el sofá que Christopher había dejado libre para él. Adolf, al oír las palabras de Aaron, estalló en una risa incontrolable. Al observar la reacción de Adolf, Aaron se volvió hacia Nathan y le preguntó: «¿Le hiciste algo o se volvió loco por miedo o algo así? Parece que tengo la sartén por el mango. Mientras no haga el anuncio, mis fuerzas privadas acabarán dándose cuenta de que algo no va bien y vendrán a buscarme», dijo entre risas, antes de calmarse y continuar. «Aquí tienes una oferta sencilla de mi parte. Te doy 24 horas para que huyas si me dejas en paz. Después de eso, te buscaré, y cuando te encuentre, yo personalmente seré responsable de desollarte vivo». Adolf ocultó su ansiedad y actuó serio con la esperanza de que cuanto más los retrasara, más posibilidades habría de que sus fuerzas privadas notaran su ausencia y tomaran medidas.
Al oír lo que dijo, Aaron y los generales no pudieron evitar estallar en risas, pues encontraron divertidas las amenazas de Adolf y sus intentos de intimidarlos. Adolf, desconcertado por su reacción, preguntó: ¿Creen que estoy bromeando? Sin embargo, su pregunta fue interrumpida cuando vio a Aaron ponerse de pie y acercarse a él. Nervioso, Adolf exclamó: ¿Qué vas a hacer con ese casco? ¿Estás tratando de golpearme con él? Te lo advierto. Detente. Detente. Su voz se volvió más aterrorizada a medida que Aaron se acercaba. Razonar contigo va a llevar demasiado tiempo, respondió Aaron con calma. Torturarte haría que te resultara difícil pronunciar un discurso poco después. Aunque podría crear una versión G de ti, requeriría eliminar a todos en este edificio para ocultarlo. Así que hagámoslo fácil para ambos. Con esas palabras, Aaron colocó con fuerza el casco sobre la cabeza de Adolf. 5 minutos después, Aaron se quitó el casco y preguntó: ¿Vas a hacer el anuncio o debería enviarte a otra ronda? Sacudió el casco en su mano, indicando que estaba preparado para usarlo nuevamente si fuera necesario. Espera, no, haré lo que me pidas, pero no me vuelvas a poner esa cosa, por favor, suplicó Adolf, cayendo de rodillas por el miedo. Le aterrorizaba la idea de que le pusieran el casco una vez más para volver a ese lugar. ¿Qué demonios le hizo? Aaron inclinó la cabeza con curiosidad, preguntándose qué le había hecho Nova a Adolf en la simulación universal. Bien, aquí está el discurso que vas a pronunciar, dijo Aaron, mientras le entregaba a Adolf un trozo de papel que contenía el discurso que tenía en el bolsillo. Pero primero, llama a tu secretaria y dale instrucciones para que permita la entrada de los militares al palacio para que aumenten la seguridad en este lugar, citando tus preocupaciones sobre posibles amenazas. ¿Entiendes? Sí, señor, así lo haré. Adolf no perdió tiempo. Se dirigió a su escritorio, cogió el teléfono y ordenó de inmediato a su secretaria que permitiera la entrada de los militares y aumentara la seguridad del palacio a su llegada. Aunque su secretaria cuestionó la decisión de Adolf de llamar a los militares en lugar de a sus fuerzas privadas, nada que 1 o 2 gritos de Adolf no pudieran solucionar. Capítulo 144. 2 horas después. Al llegar la medianoche, todo se detuvo de repente. Al amanecer, los ciudadanos inquietos, que se encontraban en un estado de caos, se vieron obligados a hacer una pausa cuando todos los canales de noticias comenzaron a transmitir el mismo programa. Si bien esto captó la atención de quienes tenían sus televisores encendidos, el resto de los ciudadanos quedaron intrigados por el mensaje simultáneo que recibieron. Cuando desbloquearon sus teléfonos, vieron un titular que decía anuncio presidencial junto con un enlace a la transmisión. Como resultado, la nación entera se sumió en un silencio temporal, mientras la curiosidad envolvía a todos con respecto a lo que Adolf estaba a punto de revelar. ¿Lanzaría amenazas, obligándolos a regresar a casa, o ofrecería concesiones y se comprometería a cambiar las políticas del país? La expectación flotaba en el aire, dejando a la población nerviosa, esperando el anuncio inminente. Adolf ocupó su lugar en el podio, adornado con su insignia presidencial, en una sala bañada por un fondo de un azul vibrante. En medio del ambiente estático, él era la única figura que se destacaba, encarnando un marcado contraste con la quietud del entorno. Adolf se aclaró la garganta antes de empezar a hablar. Queridos ciudadanos, me dirijo a ustedes hoy con el corazón apesadumbrado, agobiado por la certeza de que ha llegado el momento de soltar mi control sobre nuestra amada nación, Edén. Al pronunciar estas palabras, hizo una pausa momentánea, pues necesitaba secarse las lágrimas que habían corrido por su rostro. Con profundo pesar, anuncio que renuncio a mi autoridad sobre el gobierno de nuestra nación. Ha llegado el momento de que delegue esta responsabilidad a un nuevo líder, expresó Adolf con tristeza. El Edén, nuestra querida tierra, ha sido un santuario de prosperidad y armonía bajo mi dirección. Me he esforzado por conducir a nuestra nación hacia el progreso y proteger a nuestro pueblo de los peligros externos. Lamentablemente, los acontecimientos recientes se han desarrollado de una manera que ha erosionado mi autoridad, y continuar en esas circunstancias solo causará más daño y sufrimiento. Frente a estos desafíos, he entablado diálogos con Alexander y su grupo, personas que han demostrado un profundo compromiso con el bienestar de nuestra nación. Poseen un profundo conocimiento de las complejidades de la gobernanza y la experiencia necesaria para guiarnos hacia adelante. Así, después de una cuidadosa deliberación, he llegado a la conclusión de que su liderazgo redunda en el mejor interés de Edén y su gente.
Los detalles de la transición y el curso de acción a seguir estarán en manos de Alexander y de aquellos que él elija para ayudarlo en el proceso de reforma de nuestro país. Después de mi discurso, Alexander se dirigirá a ustedes y les ofrecerá una visión general de sus planes después de asumir las riendas del gobierno. Gracias y que Dios bendiga a Eden y a su gente, concluyó Adolf, despidiéndose de la multitud ausente antes de salir del campo de visión de la cámara. ¿Y está diciendo lo que creo que está diciendo? Preguntó incrédulo uno de los manifestantes, que dejó por un momento de romper los vidrios de la oficina gubernamental, mientras observaba la conferencia de prensa. Creo que quería decir que estaba disolviendo el gobierno o algo por el estilo, ya que estaba confiando la revisión a Alexander, el único líder revolucionario que ha logrado evadir el arresto, respondió uno de ellos, tratando de interpretar las implicaciones del anuncio de Adolf. ¿Pero por qué haría eso? A menos que haya perdido la cordura, no es alguien que tomaría una decisión así. ¿No te das cuenta o eres simplemente ignorante? Exclamó otro manifestante, frustrado por la falta de comprensión. Estoy casi seguro de que se ha producido un golpe de estado y de que Adolf se vio obligado a hacer ese anuncio. Escuchemos lo que Alexander tiene que decir. Observaron atentamente mientras Alexander subía al podio, ansiosos por obtener algo de claridad y conocimiento sobre los eventos que se desarrollaban, dándose cuenta de su acceso limitado a la información ya que los miembros de bajo nivel los habían dejado en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de la situación. Y ciudadanos de Eden, comenzó Alexander su discurso, transmitiendo intencionalmente una expresión de fatiga, reflejando el peso de los recientes acontecimientos que se habían desarrollado antes de la conferencia de prensa. Hoy es el comienzo de una nueva era en los anales de nuestra nación. Como dijo mi predecesor, Adolf, asumo ahora la responsabilidad de nuestra nación, una tarea que acepto con el máximo honor, declaró Alexander, haciendo una breve pausa para que el peso de sus palabras se hiciera sentir. Y como el líder recién nombrado, mi primer imperativo es rejuvenecer nuestra nación enferma, comenzar de nuevo. Por tanto, declaro por la presente la abolición de la actual constitución del Eden. Pero que quede claro. La abolición del gobierno anterior no implica que las atrocidades cometidas en el pasado serán olvidadas, declaró con vehemencia, golpeando el podio con las manos para enfatizar. Empezando por el ex líder de Eden, Adolf, todos los que ocuparon cargos en el gobierno anterior serán sometidos a una investigación exhaustiva y se enfrentarán al castigo apropiado de acuerdo con las disposiciones de la nueva constitución. Su voz resonaba con una mezcla de cansancio y determinación inquebrantable, revelando su compromiso inquebrantable de exigir cuentas a los responsables de las acciones del régimen anterior. Mañana por la mañana liberaré a los líderes revolucionarios restantes que han sido detenidos injustamente, anunció Alexander, con un tono que transmitía una sensación de urgencia y resolución. Mantendré consultas exhaustivas con ellos para asegurar que el nuevo gobierno esté estructurado de manera que sea imposible que situaciones como las que ocurrieron durante el reinado de Adolf y su familia vuelvan a ocurrir. A continuación, Alexander prosiguió con su discurso, en el que expuso una serie de promesas y compromisos en relación con los cambios que pretendía implementar en el país. Con cada palabra, buscó inspirar esperanza y confianza en los corazones de la gente. Cuando el discurso de Alexander estaba a punto de concluir, finalizó con unas palabras. ¡Viva la revolución! Con esas últimas palabras se despidió de los espectadores de la conferencia de prensa, dejando a la audiencia perpleja. Aunque muchas personas podían deducir que efectivamente se había producido un golpe de Estado, dadas las pistas dispersas a lo largo del discurso y las palabras finales que solidificaron sus suposiciones, todavía tenían dificultades para comprender las complejidades detrás de su ejecución. Para asegurar un golpe de Estado exitoso en Eden, era ampliamente entendido que capturar a Adolf, desmantelar sus fuerzas privadas que constituían una fuente importante de su autoridad y obligarlo a anunciar su renuncia era vital para evitar posibles sanciones extranjeras por parte de naciones amigas. Al mismo tiempo, los golpistas tendrían que afrontar el desafío que planteaban los militares, que habían impuesto un toque de queda en la capital después del caos que se produjo debido a los disparos inesperados. A pesar de las complejidades que rodearon el golpe y la confusión que causó, un sentimiento prevaleciente de alegría y alivio permeaba a la mayoría de los ciudadanos. La destitución del dictador reavivó la esperanza en sus corazones y la fe se restableció después de la disolución del gobierno anterior. Basándose en la reacción de la gente, Nova previó que se produciría un aumento perceptible de la población unos 9 meses después.
Y tras concluir la rueda de prensa y regresar a una de las salas del palacio, Alejandro hizo una respetuosa reverencia a Aaron, expresando su más sincero agradecimiento con un sincero muchas gracias. Esta es la 15ª vez que me das las gracias hoy, dijo Aaron, sintiéndose avergonzado porque Alexander persistía en expresar su gratitud a pesar de sus intentos de detenerlo. Como mencioné antes, yo también me estoy beneficiando de este trato, así que no hay necesidad de que sientas un agradecimiento tan abrumador hacia mí. Lo comprendo, pero aún así siento la necesidad de agradecerles, dijo Alexander, enfatizando su gratitud. Aunque había estado esperando cambios en nuestro país desde mi adolescencia y me uní al grupo revolucionario para lograr ese cambio, estoy convencido de que nada sustancial habría ocurrido sin sus inversiones y la ayuda que nos brindaron. Está bien, acepto tu gratitud. Ahora, por favor, toma asiento, dijo Aaron, haciendo un gesto para que Alexander se sentara y pudieran continuar su conversación. Cuando Alexander tomó asiento, no perdió tiempo y preguntó: aparte de la abolición de las instituciones militares, ¿tiene alguna sugerencia para las cláusulas de la Constitución? Estaba ansioso por escuchar la opinión de Aaron y ver si podía incluir alguna idea adicional. Aaron, sumido en sus pensamientos y con la mano apoyada en la barbilla, se tomó un breve momento antes de responder. Tengo algunas sugerencias que pueden ayudarle a evitar posibles obstáculos que puedan surgir y causarle problemas en el futuro. Por favor, adelante, dijo Alexander respetuosamente, instando a Aaron a compartir sus sugerencias. Hay demasiadas cosas para comentar y llevaría mucho tiempo. Ponte esto y te lo explicaré todo, dijo Aaron, entregándole el casco de realidad virtual a Alexander. Alexander, que sentía curiosidad, decidió confiar en el criterio de Aaron y se puso el casco de aspecto peculiar. Decidió hacer preguntas más tarde si no entendía el propósito de usarlo. Después de colocarse el casco, Alexander se sentó en el sofá. Mientras tanto, Aaron salió de la habitación y encontró a varios soldados haciendo guardia afuera de la oficina. Después dio instrucciones a los soldados para que se aseguraran de que nadie entrara en la habitación excepto él. Se embarcó en un tranquilo paseo por el palacio, plenamente consciente de que, a pesar de la aceleración del tiempo de 5-1, a Nova le llevaría una cantidad considerable de tiempo explicarle todo detalladamente a Alexander. Capítulo 145. Casa Blanca, sala de situaciones. Después de informarle sobre sus sospechas respecto a la situación en Edén, el director de la CIA preguntó al presidente Obama: Señor, ¿qué curso de acción sugiere que sigamos? En primer lugar, ¿qué grado de certeza tiene usted sobre esa información? Preguntó Obama, buscando garantías antes de tomar una decisión que dependería en gran medida de ella. El director de la CIA respondió señalando las pantallas que mostraban las señales satelitales. Hay dos posibles interpretaciones de la situación actual. Una posibilidad es que signifique un golpe de Estado, mientras que la otra sugiere que los militares están intentando obligar a Adolf a disolver sus fuerzas privadas. Algunas de las pantallas mostraban imágenes satelitales de personal militar bloqueando las rutas al palacio y otras mostraban a los militares rodeando la sede de las fuerzas piratas de Adolf, proporcionando evidencia visual para apoyar la explicación del director. Poco después, la pantalla que mostraba a los soldados rodeando el cuartel general de las fuerzas privadas reveló la repentina llegada de aviones de combate. En un dramático giro de los acontecimientos, los aviones lanzaron un bombardeo devastador sobre el edificio, dejando destrucción a su paso. Parece que efectivamente fue un golpe de Estado, comentó el director de la CIA, al comprender que la decisión de los militares de eliminar las fuerzas privadas de Adolf sin intentar ninguna negociación indicaba una total falta de intención de dialogar con él. Tan pronto como el director de la CIA concluyó su declaración, el presidente Obama se dirigió al secretario de Defensa y emitió una orden decisiva. Ordene a la flota del Pacífico que reposicione un grupo de portaaviones hacia su ubicación. El secretario de Defensa preguntó: Señor, ¿está usted planeando apoyar a los militares para derrocar al dictador? Decidiré una vez que tengamos una idea más clara de cómo evoluciona la situación. Sin embargo, debemos estar cerca para que se cumpla efectivamente cualquier decisión que tomemos. Una vez tomada su decisión, Obama se levantó y salió de la sala de crisis, para regresar a su oficina y reanudar sus funciones. El secretario de Defensa seleccionó uno de los numerosos teléfonos y marcó el número del almirante Harry B. Harris Jr., comandante de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, para transmitirle la directiva del presidente. Mañana.
El mundo online estalló cuando los espectadores presenciaron la conferencia de prensa con Adolf y Alexander. La especulación y los memes humorísticos inundaron las plataformas de redes sociales en respuesta al anuncio. Numerosas personas especularon sobre las circunstancias de Adolf durante su discurso, preguntándose cómo fue obligado a ceder el poder. Los países que mantenían relaciones amistosas con el exdictador se mantuvieron en un silencio notorio durante todo el calvario, pero aclararon que sus ministros habían regresado sanos y salvos a pesar del golpe de Estado. La respuesta global a la situación pareció relativamente moderada si se considera la escala típica de reacciones de los diferentes países. Esto se debió principalmente a que muchos países estaban lidiando con las consecuencias de un reciente desplome financiero ocurrido apenas un mes antes. Como resultado, optaron por adoptar una postura vigilante, con la intención de observar el desarrollo de los acontecimientos antes de expresar sus opiniones sobre si reconocer al nuevo gobierno o adoptar un enfoque más estricto, similar al tratamiento dado a Taiwán. En medio de la tumultuosa situación, Estados Unidos anunció el envío de un grupo de batalla de portaaviones para garantizar una transición segura del poder en el país. Sin embargo, los observadores astutos reconocieron que esta acción era una advertencia velada a los nuevos líderes de Eden. Fue un mensaje claro de que Estados Unidos estaba siguiendo de cerca los acontecimientos y no dudaría en responder si Eden se alineaba con Rusia o China, lo que implicaba que esa elección sería recibida con pesar. Estados Unidos consideró imperativo tomar tales medidas debido a su posición estratégica. Con China y el resto de Asia al noroeste, Estados Unidos al noreste, Australia al suroeste y el continente americano al este, la ubicación de Eden tenía una importancia significativa. Cualquier nación que estableciera una relación amistosa con Eden y lograra establecer una base allí obtendría una ventaja sustancial sobre la otra, lo que haría necesaria la adopción de un enfoque proactivo por parte de Estados Unidos. Si China pudiera establecer bases en Eden, le garantizaría acceso directo a Estados Unidos, resolviendo así su problema de tener su armada confinada al Océano Índico debido a la ausencia de submarinos de propulsión nuclear. Con presencia militar en Eden, también podrían representar una amenaza para los barcos que transitan por el Canal de Panamá, ejerciendo potencialmente control sobre una parte de la economía estadounidense a través de un estrangulamiento. Lo mismo se aplica a Rusia. A pesar de su proximidad a Estados Unidos, obtendría una nueva vía de ataque al utilizar bombarderos de largo alcance y evitar el norte, fuertemente vigilado, donde se concentra principalmente el NORAD. Esto les permitiría lanzar ataques contra Estados Unidos desde una dirección diferente, lo que requeriría una cantidad considerable de tiempo y dinero para que Estados Unidos prepare contramedidas efectivas similares a las existentes en la frontera norte compartida con Canadá. Pero lo único que podían hacer era observar con curiosidad cómo Eden se enfrentaba al desafío de resolver este dilema. La pregunta seguía siendo, ¿de qué lado se alinearían? Y Eden, el palacio presidencial. ¿De qué lado crees que debería alinearme? Preguntó Alexander a Aaron, que estaba en la habitación con él. ¿Cuántos países se han comunicado con usted para intentar influir en su decisión sobre de qué lado alinearse? Preguntó Aaron. Son bastantes. La lista incluye países como Estados Unidos, Rusia, China, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania y varios más. Todos ellos pueden clasificarse en tres grupos distintos. Los que están del lado de Estados Unidos, seguidos de Rusia y, por último, China, explicó Alexander. ¿Cuáles fueron sus peticiones y qué incentivos ofrecieron a cambio? Preguntó Aaron, buscando más detalles sobre las conversaciones con los distintos países. Estados Unidos y sus aliados habían propuesto asistencia financiera y de seguridad, pero solicitaron la asignación de ciertas islas para establecer bases militares. China, por otra parte, también expresó interés en construir bases militares, ofreciendo ayuda financiera y la inclusión de Eden en la iniciativa del Cinturón y la Ruta, un programa integral de desarrollo de infraestructura. Rusia también buscó islas para bases militares y, a cambio, ofreció ayuda financiera y asistencia para ubicar recursos naturales dentro de nuestras zonas económicas exclusivas. Alexander describió las ofertas y solicitudes hechas por diferentes países durante las negociaciones. Rechace cortésmente cada una de ellas, explicando que, para evitar disturbios internacionales, ha decidido mantener una postura neutral, afirmó Aaron. Su declaración provocó que Alexander frunciera el ceño, indicando claramente su desacuerdo con las sugerencias de Aaron. Al observar la reacción de Alejandro, Aaron preguntó, ¿qué?
¿No estás de acuerdo? Sí, respondió Alexander en tono de disculpa. Dime la razón, dijo Aaron, queriendo comprender la perspectiva de Alexander. Si nos fijamos en la situación actual del país, realmente necesitamos ayuda financiera para reconstruirlo y desarrollarlo. Aunque estos países extranjeros exigen concesiones excesivas a cambio, la ayuda financiera que ofrecen es desesperadamente necesaria en este momento. Como estamos saliendo de una dictadura, ni siquiera podemos pedir préstamos sin un apalancamiento excesivo. Sin embargo, si negociamos con uno de estos países, creo que podemos eliminar la condición de las bases militares citando el desacuerdo de los ciudadanos que señalan como ejemplo las fuerzas privadas de Adolf, explicó Alexander. ¿Crees que tienes el poder para negociar con ellos? No. Cualquiera sea el país que elijas, te explotarán sin límites. Te ayudarán de una manera que te convertirá en una nación dependiente, impidiéndote ascender y tratar de eliminar su influencia de tu país. Y si sus intentos de obstaculizar tu progreso fracasan, financiarán y entrenarán a un grupo rebelde que servirá como sus títeres, con el objetivo de derrocarte y reemplazarte. Recuerda esto. No te ofrecen nada más que miel adictiva. Te harán dependiente hasta el punto de que cada vez que enfrentes problemas, te verás obligado a recurrir a ellos en busca de ayuda. Pero a cambio de su ayuda, siempre tendrás que sacrificar algo que les resulte atractivo, dijo Aaron, en desacuerdo con el razonamiento de Alexander y señalando el riesgo que suponía para el Edén aceptar su oferta. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos? Necesitamos urgentemente una cantidad sustancial de dinero para reactivar la economía, y parece que nadie más que ellos está dispuesto a proporcionárnosla, afirmó Alexander con cansancio, y su tono reflejaba una sensación de estar atrapado con opciones limitadas. Aaron sonrió y respondió: No te preocupes. Si tu objetivo principal es reconstruir la economía, puedo ayudarte con eso. ¿Cómo? Preguntó Alejandro con curiosidad. Todo lo que se necesita son inversiones en el país, y yo puedo hacer que eso suceda. Planeo trasladar mi empresa a este país y comenzar a inyectar miles y miles de millones en su economía. Esto permitirá que el país se eleve por sí solo desde su estado anterior sin tener que depender de otra nación o hacer concesiones con ella. Aaron hizo una pausa por un momento antes de continuar. Y recuerden, si se mantienen neutrales, significa que todos estos países intentarán constantemente ganarse su apoyo. No los tratarán con dureza hasta que tomen una decisión, recordó Aaron, haciendo hincapié en las posibles ventajas de mantener una postura neutral. Si bien podría obligarlo a hacer lo que quisiera, tener a alguien que cumpla voluntariamente en lugar de ser coaccionado garantiza que sea menos probable que cause problemas en el futuro. Después de un breve momento de contemplación y de aceptar lo que Aaron había dicho, Alexander decidió confiar en Aaron una vez más. Recordando la primera vez que confió en él basándose en su instinto, y cómo Aaron había cumplido su promesa, Alexander decidió prestar atención a esa misma intuición y aceptó depositar su confianza en Aaron una vez más. Otra razón era que Alexander había utilizado el peculiar casco que le había proporcionado Aaron. Considerando la posibilidad de que Aaron estableciera una planta de fabricación de esos dispositivos, que Alexander confiaba en que serían muy solicitados, eso significaba que Aaron podría generar ingresos sustanciales para el país solo a través de ese producto. También creía que Aaron tenía más planes bajo la manga más allá de eso, lo que reforzó aún más su decisión de depositar su confianza en él. El hecho de aceptar permanecer neutral le planteó a Alexander un nuevo dilema. Puedo rechazar a las otras dos naciones, ya que podrían causarnos daño en el futuro, pero ¿cómo debemos manejar la situación con Estados Unidos, considerando que tienen un portaaviones en camino hacia nuestra ubicación? Preguntó Alexander, expresando su preocupación. Para eso tengo una solución, dijo Aaron, cogiendo un teléfono y marcando el número de Rina. Capítulo 146. Hola Aaron, saludó Rina tan pronto como respondió la llamada telefónica. Hola, ¿cómo estás? Preguntó Aaron devolviéndole el saludo. Estoy bien, ¿y tú? Preguntó Rina en respuesta. Estoy bien, respondió Aaron antes de ir directo al grano y decir, llamé porque esperaba aprovechar algo de la influencia política de tu familia. Al oír lo que dijo Aaron, sonrió, feliz de tener finalmente la oportunidad de corresponder la ayuda que había recibido de él. Claro, respondió. Con mucho gusto te ayudaré. A estas alturas ya debes haber escuchado las noticias sobre el golpe de estado que tuvo lugar en Edén, ¿verdad? Preguntó Aaron.
Sí, estaba leyendo un informe sobre eso, respondió Rina y luego preguntó, sin descartar la posibilidad, ¿fuiste tú? Sabiendo muy bien que Aaron era completamente capaz de tal acto si así lo deseaba. Sí, respondió Aaron sin dudarlo, procediendo con su pedido como si no hubiera confirmado su participación en el derrocamiento del gobierno. Quiero que te asegures de que el portaaviones regrese sin tomar ninguna medida a su llegada. Rina, sorprendida por la respuesta de Aaron, se quedó atónita por un momento, lo que le hizo olvidarse de responder. Aaron, notando su silencio, preguntó: ¿Puedes hacerlo? En un esfuerzo por sacarla de su estado de congelación y volver a centrar su atención en la llamada telefónica. Lo siento. Me sorprendió tu confesión, se disculpó Rina por su momentáneo lapso en la respuesta. No te preocupes por eso. Puedo entender la sorpresa. Incluso yo me sorprendería si alguien con quien estoy hablando confesara haber provocado un golpe de estado, respondió Aaron, provocando una risa de Rina. Entonces, solo estás pidiendo que den la vuelta al portaaviones, ¿correcto? Preguntó Rina una vez que se calmó. Además, cuando el país anuncia su neutralidad, hay que asegurarse de que lo apoyen, enmascarando su apoyo como una alternativa preferible a que su enemigo haya sido elegido en lugar de ellos, añadió Aaron. Rina, aunque un poco sorprendida de que Aaron no presionara para que el país se alineara con Estados Unidos, respondió: si van a declarar la neutralidad y no alinearse con otro país, será más fácil para mí persuadirlos de que dejen de presionar. Considérelo hecho, aseguró después de comprender la dirección que Eden pretendía tomar. Eso es bueno, respondió Aaron, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿Necesitas algo más de mí? Preguntó Rina. Por el momento no, pero en los próximos meses necesitaré de tu ayuda unas cuantas veces más, afirmó Aaron. Con la ayuda que me has brindado, no te preocupes por nada. Si necesitas algo de mí, siempre estaré allí para ayudarte en la medida de mis posibilidades, respondió Rina. Claro, luego hablamos, dijo Aaron despidiéndose de ella. Al recibir la respuesta, finalizó la llamada. Dirigiéndose a Alexander, visiblemente sorprendido por la rápida resolución del problema, dijo: considérelo resuelto. Ahora puede centrarse en asuntos importantes relacionados con su país. En cuanto al estímulo económico, le daré más detalles en los próximos días cuando tenga algo de tiempo libre, ya que necesito prepararlo. Eso fue increíblemente rápido, exclamó Alexander, con la sorpresa aún evidente en su rostro. Cuando eres tan rico como yo, llegas a conocer a personas en posiciones influyentes, afirmó Aaron con valentía, a pesar del hecho de que en realidad no conocía a nadie rico o poderoso aparte de Rina. Es cierto, asintió Alexander, influenciado por su percepción de los multimillonarios y sus conexiones. Y había transcurrido una semana desde el golpe de Estado. Durante ese tiempo, Alexander y su gabinete recién nombrado se mantuvieron en silencio sobre con qué bando se alinearían, afirmando que su máxima prioridad era la creación de una nueva constitución. Destacaron que hasta que esta tarea crítica no se completara, no desviarían su atención a ningún otro asunto. El grupo de portaaviones, que había llegado un día después del golpe, permaneció en el país durante una semana, pero finalmente partió sin intervención alguna, alegando la ausencia de disturbios en curso que justificaran su presencia prolongada en aguas del país. Con el resurgimiento de Rina en la competencia familiar y el conocimiento de las personas influyentes sobre su renovada influencia, su influencia recobró fuerza junto con la difusión de las noticias. Esta nueva influencia le permitió asegurarse sin esfuerzo de que América se abstuviera de tomar medidas contra Eden. Rina también tomó medidas para asegurar el reconocimiento del país por parte de Estados Unidos una vez completado el proceso de creación de la nueva constitución. Por otra parte, Aaron había estado residiendo en el Palacio Presidencial durante toda la semana, dedicando la mayor parte de su tiempo a la simulación universal. Se reunió con los think tanks que habitaban el ámbito virtual, aprovechando su experiencia y sus conocimientos. Y dentro de la simulación universal, se podía observar a Aaron absorto en la lectura del plan ideado por el grupo de expertos que reside en Lab City. El objetivo del plan era ayudar al país en su desarrollo, permitiéndole superar el legado del régimen anterior. Consciente de que el apoyo del gobierno no siempre está garantizado, el grupo de expertos elaboró el plan para fortalecer también la influencia de Aaron dentro del país. El plan giraba en torno a una idea simple pero impactante: establecer una empresa de infraestructura. Esta empresa propuesta serviría como mecanismo para ejercer un control significativo sobre el país.
Funcionaría de tal manera que, en el improbable caso de que el gobierno intentara tomar el control o interferir con los intereses de Aaron, este podría utilizar la influencia de la compañía para someterlos sin recurrir a sus fuerzas privadas. Aaron comprendió que el despliegue de sus fuerzas privadas conduciría inevitablemente a la caída del gobierno en cuestión. Por lo tanto, la empresa de infraestructura proporcionaría un enfoque más sutil e indirecto para salvaguardar sus activos y objetivos. Esta empresa se encargaría de la construcción de la mayor parte de la infraestructura esencial para transformar el país en un lugar deseable para vivir. La empresa no solo se centraría en ofrecer productos de alta calidad, sino que también se esforzaría por hacerlos asequibles hasta el punto de que la gente se preguntara si estaba obteniendo algún beneficio. En el proceso de construcción de estas estructuras vitales, Aaron brindaría oportunidades de empleo a cientos de miles de personas, ofreciéndoles la oportunidad de mejorar sus medios de vida y elevarse por encima de sus circunstancias anteriores a medida que ganaba influencia sobre ellos. El principal proyecto de esta empresa consistía en suministrar electricidad a todo el país utilizando la tecnología de fusión nuclear del AC0T. Se esperaba que la relación coste-beneficio de la energía producida mediante este método fuera tan notable que supondría una ventaja significativa para su empresa, consolidando su posición como único proveedor en el mercado. Con una abundancia de energía ilimitada y asequible a su disposición, los grupos de expertos decidieron planificar todos los planes restantes de la compañía para que estuvieran diseñados para funcionar utilizando electricidad como fuente de energía principal. Otro proyecto ambicioso de los think tanks consistía en establecer una red de transporte integral similar a las autopistas interestatales de Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de construir carreteras, que eran competencia del gobierno, decidieron inspirarse en el enfoque ruso y planearon construir un sistema ferroviario que abarcara todo el país. Al conectarlo con todas las partes del país, Aaron tendría un control sin precedentes sobre la industria del transporte, lo que le permitiría tener un monopolio y consolidar aún más su influencia y poder. Estos fueron solo dos de los proyectos importantes que se describían en el plan integral para la nueva empresa. El informe revelaba muchos otros proyectos, incluida la desalinización de agua y otras iniciativas. Mientras Aaron examinaba el documento, una amplia sonrisa adornó su rostro y no pudo evitar sentir una profunda sensación de satisfacción por lo que habían logrado. Es un plan excepcional, comentó Aaron, volviendo a colocar los papeles sobre la mesa mientras la sonrisa permanecía en su rostro. Estoy de acuerdo con usted, señor, le dijo Nova a Aaron, con la voz cargada de preocupación. Cuando me presentaron el plan, realicé varias simulaciones y los resultados fueron realmente prometedores. Sin embargo, necesitamos idear una explicación para el reactor de fusión. Si alguien descubriera su existencia, podría llevarnos potencialmente a un conflicto con el mundo, similar al incidente del Bug Zapper. Pero a escala mundial. La sonrisa de Aaron vaciló por un momento y su expresión reveló que estaba pensando en las posibles consecuencias. Frunció el ceño y le planteó una pregunta crucial a Nova, buscando una posible solución. ¿Cuánto tiempo llevaría construir un solo reactor? Dado que carecemos de la base de fabricación para una tecnología tan compleja, incluso con la ayuda de Rina para adquirir máquinas de última generación, tomaría aproximadamente un año completar todo el proceso de construcción, respondió Nova, su tono reflejaba la practicidad de la situación. Mientras procesaba la respuesta de Nova, cambió su atención a otro aspecto crucial y preguntó, ¿y cómo va el progreso en la ingeniería inversa de la impresora atómica? La versión convencional se ha completado con éxito, comenzó, pero implementarla en el mundo real actual es inviable debido a la falta de tecnología necesaria. Nova presentó su informe, describiendo el progreso en la ingeniería inversa de la impresora atómica. ¿Y qué pasa con la versión rúnica? Preguntó. Para la versión rúnica, el progreso está cerca de completarse, pero han encontrado un obstáculo en el paso final, informó Nova. ¿Cuál parece ser el problema? Preguntó Aaron, viendo si podía encontrar una solución. Nova procedió a proporcionar un informe detallado sobre el desafío al que se enfrentaban con la versión rúnica de la impresora atómica. Aunque han reconstruido con éxito la impresora atómica mediante la integración de runas con máquinas convencionales, y a pesar de incorporar la intención rúnica durante su creación, aún tienen que idear un método eficaz para manipular las runas con precisión, explicó. Con una sonrisa en su rostro, afirmó.
Si ese es el único problema, tengo una solución para ello, y abrió la tienda del sistema para encontrar la solución al problema. Capítulo 147. Cuando abrió la tienda, buscó algo que recordaba haber visto durante su búsqueda anterior cuando buscaba tecnología informática avanzada para actualizar la computadora de Nova. Y allí estaba: computadora rúnica, utiliza runas como medio para el almacenamiento y procesamiento de información. Funciona basándose en los principios de la magia, lo que permite el acceso a sus capacidades mediante el uso de runas. Este enfoque único permite que la computadora rúnica... Precio: 2.000 millones de SP. Al leer la descripción y darse cuenta de que el precio era 4 veces mayor que el que había pagado anteriormente por la tecnología de computación cuántica, quedó desconcertado. Ahora esa opción ya no es viable, dijo mientras observaba la cantidad de SP que poseía. Aunque el juego ya se lanzó y ha acumulado una cantidad significativa de seguidores, todavía no tengo suficiente SP, suspiró, sacudiendo la cabeza con decepción. ¿Pero realmente necesito comprar toda la tecnología informática? Reflexionó en voz alta, contemplando qué tecnología específica sería más útil para resolver su problema actual. Muéstrenme exactamente dónde encuentran dificultades, pidió Aaron, queriendo identificar el punto específico en el que se encontraban estancados. Al hacerlo, pretendía idear una solución asequible que le permitiera superar el problema sin tener que esperar a que su SP se acumulara en una cantidad sustancial. Aquí es donde se encuentran con dificultades, dijo Nova, entregándole a Aaron los detalles del proceso de ingeniería inversa. La parte específica en la que estaban atascados estaba resaltada en varios colores para llamar la atención. Aaron comenzó a leer el informe con atención, esforzándose por comprender todo lo mejor que pudiera. Cada vez que encontraba algo que no entendía, le pedía a Nova que le explicara esa parte en particular. Después de dedicar varias horas a leer el informe con total concentración y buscando frecuentes aclaraciones de Nova, Aaron finalmente logró completar todo el documento. Parece que todo lo que necesito es adquirir el conocimiento sobre la integración de la tecnología con las runas, lo que permitirá su interacción y control mutuo, exclamó Aaron, con una sonrisa formándose en su rostro. Finalmente había descubierto una posible solución que parecía ser asequible, lo que le ahorraba la necesidad de acumular miles de millones de SP. Aunque no sea una solución completa, debería ser suficiente para que produzcas las máquinas necesarias para la impresora atómica rúnica. Luego puedes utilizarla para crear una impresora universal convencional, que posteriormente se reimprimirá a sí misma de forma continua, dijo Nova al escuchar el plan de Aaron para abordar la situación. Eso es todo lo que necesito para resolver esto, y una vez que lo fabriquemos con éxito, todo lo demás encajará en su lugar, afirmó Aaron, con una sonrisa adornando su rostro mientras escribía rápidamente lo que necesitaba del taller de sistemas. Ahí está, exclamó, haciendo clic en el resultado de la búsqueda para examinar sus detalles y determinar si podía proporcionar una solución al problema que estaban encontrando. Integración runa computadora. Este conocimiento abarca la fusión de las runas con la tecnología convencional. Fue desarrollado por el Imperio Élfico después de la unificación de los Altos Elfos y los Elfos Oscuros en un solo imperio. La invención era necesaria para facilitar la integración perfecta entre las dos razas, ya que empleaban tecnologías distintas. Los elfos oscuros utilizaban tecnología informática convencional, mientras que los elfos nobles sobresalían en el dominio de las artes rúnicas. El científico elfo alto, Circalorin, colaboró con Tel'Viraenderin, el científico elfo oscuro, para crear esta innovadora invención que combina su experiencia y conocimiento para... Precio: 100 millones de puntos del sistema. Al observar el precio, la sonrisa de su rostro casi se desvaneció, pero perseveró, sabiendo que podía permitirse comprar esta tecnología. Sin embargo, adquirirla agotaría significativamente su SP, dejándolo con solo una cantidad mínima restante. Dado que también tendrá utilidad en otras invenciones, no hay ningún inconveniente en adquirirlo, afirmó Aaron, mientras procedía a comprar el conocimiento sin dudarlo. El sistema no perdió tiempo y comenzó a asimilar el conocimiento en el cerebro de Aaron. Durante todo el proceso, Nova y Aaron esperaron pacientemente a que el sistema terminara la asimilación. En el instante en que se completó el proceso de asimilación, Aaron no perdió tiempo y dijo: Nova, está hecho. Al comprender el significado de las palabras de Aaron, Nova intentó acceder a su cerebro para descargar los datos de su cerebro.
Como era habitual, apareció una pantalla ante Aaron, en la que le pedía permiso para intentar acceder a los datos de su cerebro. Tan pronto como Aaron dio su aprobación, Nova recibió acceso a los datos cerebrales y no perdió tiempo en recuperar el conocimiento recién adquirido. Después de analizarlo, transmitió la información a las mentes de todos los investigadores de Lab City, asegurándose de que pudieran incorporarla a sus proyectos tecnológicos de inmediato. ¿Qué mineral de la Tierra cumple los requisitos mínimos para ser utilizado como medio para el dispositivo de integración? Preguntó sabiendo que había terminado. La tanzanita es el material más cercano conocido en la Tierra que puede servir como medio y proporcionar suficiente eficacia para que el dispositivo funcione sin problemas durante un tiempo limitado, respondió Nova a la pregunta de Aaron, después de haber analizado el conocimiento y simulado los materiales necesarios de antemano mientras le mostraba a Aaron la información sobre la tanzanita. Si yo mismo intentara comprar tanzanita en el mercado, sería complicado reunir una cantidad suficiente para realizar múltiples pruebas en la creación del medio. Pídele a Rina que recolecte la mayor cantidad de tanzanita que pueda conseguir, afirmó Aaron después de revisar la información sobre tanzanita presentada por Nova. Poco tiempo después, Nova transmitió el mensaje de Ava, diciendo. Ava respondió y mencionó que Rina enviará todo lo que logre comprar dentro de 2 semanas. Bien, respondió Aaron con una sonrisa en su rostro, mientras su atención se dirigía nuevamente a releer los planes elaborados por los grupos de expertos. 1 de enero. Adolf caminó tranquilamente hacia el podio en una sala de conferencias de prensa improvisada, diseñada específicamente para acomodar a cientos de reporteros de varios rincones del mundo. El golpe de estado en el país captó la atención del mundo. Sin embargo, lo que lo hizo particularmente intrigante fue la especulación en torno a su ejecución. A medida que pasaba el tiempo, surgían descubrimientos cada vez más peculiares, lo que hacía casi imposible que la mayoría de la gente desviara su atención hacia otros asuntos. El tema del golpe siguió dominando las discusiones y alimentando la curiosidad entre las personas. Una de las particularidades del golpe fue la retransmisión internacional del desfile. Quienes habían publicado la señal nacional se dieron cuenta de que el resto del mundo estaba viendo una retransmisión totalmente distinta. Esta discrepancia desencadenó largos debates y discusiones, en los que la gente discutía sobre cuál señal era la original y cuál podría haber sido manipulada o editada. Como suele suceder, aparecieron autoproclamados expertos que intentaron desacreditar la información nacional ofreciendo sus propias explicaciones. Sin embargo, sus intentos fueron rápidamente desacreditados cuando aparecieron verdaderos expertos, que expusieron la falacia de sus explicaciones inventadas, lo que los dejó en una situación embarazosa y complicó la situación más que antes. Este fue solo uno de los muchos aspectos del golpe que llamaron la atención, y que no solo desconcertó a la gente común, sino que también intrigó a los gobiernos. El gobierno creó equipos de trabajo para investigar y descubrir los verdaderos métodos y complejidades detrás del golpe. Cuando Alexander llegó al podio, los destellos de las cámaras que tomaban fotografías casi se duplicaron, lo que le hizo entrecerrar los ojos ligeramente hasta que se adaptó a la luz brillante. MHHH, se aclaró la garganta, silenciando instantáneamente la sala mientras todos esperaban ansiosamente sus siguientes palabras. Buenos días a todos, comenzó saludando, haciendo una breve pausa antes de continuar su discurso. Como muchos de ustedes saben, hoy es el día en que la nueva constitución del Edén reemplazará a la antigua, eliminando cualquier resto de la dictadura anterior dentro de nuestro gobierno. Aunque pueda parecer contradictorio que un gobierno que supuestamente trabaja para el pueblo haya elaborado la constitución sin participación pública directa, les aseguro que la mayor parte de su contenido estará sujeto a modificaciones dentro de los próximos 2 años, una vez que hayamos reunido y considerado las aportaciones del público. Solo unos pocos artículos selectos permanecerán inmodificables, cuidadosamente diseñados para impedir que cualquier individuo con un número significativo de seguidores introduzca los mismos horrores infligidos a nuestros ciudadanos por el régimen anterior. En la nueva Constitución solo hay 3 artículos que no pueden modificarse. En primer lugar, la Carta de Derechos está consagrada para garantizar la protección perpetua de los derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, se salvaguarda la estructura del gobierno para evitar la concentración de poder. Y, por último, la disolución del ejército y sus instituciones para evitar su uso indebido contra el pueblo, similar a lo que ocurrió en el régimen anterior.
Después de pronunciar esta declaración, hizo una pausa para permitir que quienes observaban la conferencia de prensa absorbieran y contemplaran la información que acababa de compartir. La reacción esperada se desencadenó ante él, y se hizo evidente en las expresiones de los periodistas presentes en la sala. Comprendieron la lógica de los dos primeros artículos y su importancia para salvaguardar los derechos y prevenir el abuso de poder. Sin embargo, la inclusión del tercer artículo pareció tomarlos por sorpresa, dejándolos perplejos e intrigados. Capítulo 148. Cuando el periodista levantó la mano con entusiasmo, buscando más aclaraciones, Alexander intervino rápidamente. Se responderán las preguntas una vez que haya concluido mis comentarios planeados. Su respuesta provocó que el periodista bajara la mano, accediendo a su pedido y permitiéndole continuar con su discurso sin interrupciones. Pasemos al primer artículo, que se refiere a la Carta de Derechos. Esta sección abarca los derechos y libertades fundamentales inherentes a todos los individuos, que serán inviolables y estarán protegidos contra toda violación por parte del Estado o cualquier otra entidad. Estos derechos y libertades incluyen, entre otros, los siguientes: la libertad de expresión, religión y reunión, el derecho a un juicio justo y al debido proceso legal, el derecho a la privacidad y a la protección contra registros e incautaciones irrazonables, el derecho a poseer bienes y buscar la felicidad y la prosperidad, el derecho a participar en el proceso político y ser representado en el gobierno, el derecho a acceder a la educación, la atención médica y otros servicios esenciales necesarios para un nivel de vida digno, y el derecho a no sufrir discriminación por motivos de raza, género, etnia, religión o cualquier otro factor arbitrario. Existen limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades, que están definidas por la ley y descritas en esta Constitución. Estas limitaciones tienen por objeto proteger los derechos y libertades de los demás y defender el bienestar público. No se permitirá a ningún individuo que haga un uso indebido de sus derechos y libertades para causar daño a otros o perturbar la paz y la estabilidad de la sociedad. Alexander hizo una pausa para recuperar el aliento después de leer la extensa lista de derechos y libertades, y permitió un momento de silencio para que la audiencia procesara la información que acababa de transmitir. En cuanto al segundo artículo, relativo a la estructura del gobierno, se centra en el principio de separación de poderes. Los poderes del gobierno se dividirán en 4 ramas distintas: legislativa, ejecutiva, judicial y de control. El poder legislativo estará a cargo de un parlamento unicameral, cuyos miembros serán elegidos por el pueblo mediante elecciones libres y justas. El parlamento tendrá la facultad de promulgar leyes, imponer impuestos y aprobar el presupuesto nacional. El poder ejecutivo estará a cargo de un presidente, que será elegido por el pueblo mediante elecciones libres y justas y cumplirá un mandato único de 8 años. El presidente actuará como jefe de Estado y de gobierno, responsable de ejecutar las leyes del país y garantizar el bienestar del público. El poder judicial estará a cargo de un sistema de tribunales, cuyos jueces serán designados por el presidente con el asesoramiento y el consentimiento del Parlamento. Estos tribunales tendrán la autoridad de interpretar las leyes, resolver conflictos entre individuos y organizaciones y mantener la justicia dentro del marco jurídico del país. El órgano de supervisión, como su nombre lo indica, tendrá la tarea de evaluar las leyes y políticas promulgadas por el gobierno. Su función es garantizar que dichas leyes y políticas estén en consonancia con los objetivos actuales y futuros del país. Al realizar evaluaciones exhaustivas, el órgano de supervisión contribuirá a mantener un sistema de gobernanza equilibrado y eficaz. En cuanto al tercer artículo, relativo a la disolución de las Fuerzas Armadas y sus instituciones, es fundamental abordar la cuestión de la seguridad nacional. Con la abolición de las Fuerzas Armadas, reconocemos la necesidad de un mecanismo alternativo para salvaguardar los derechos de nuestra nación y evitar cualquier explotación. Después de un extenso y confidencial proceso de evaluación, hemos tomado la decisión de confiar esta responsabilidad a Ares. La declaración de Alexander dejó a la audiencia intrigada sobre los detalles que rodean este arreglo, mientras continuaba con su discurso sin brindar más información. Su discurso duró más de media hora, profundizando en los planes que tenía para el país y delineando el camino que seguirían como nación de cara al futuro. Abordó diversos aspectos, incluidas las reformas económicas, el desarrollo de infraestructuras, la educación, la atención sanitaria y el bienestar social. Ahora, responderé sus preguntas, anunció Alexander, lo que provocó una oleada de manos levantadas de los periodistas en la sala.
Después de señalar a una periodista, Alexander asintió y le hizo un gesto para que hablara. La periodista se presentó rápidamente y no perdió tiempo en responder a la pregunta. Creo que mucha gente se pregunta qué o quién es Ares, ya que acaba de mencionar el nombre. ¿Podría brindarnos más información al respecto? Preguntó con curiosidad en su voz. Se darán a conocer más detalles cuando todo esté completo y estén listos. El secreto es necesario por razones de seguridad nacional, respondió Alexander, con una sonrisa inquebrantable. Entiendo que los ciudadanos puedan sentir curiosidad, pero les pido paciencia en este asunto. Tenga la seguridad de que se mantendrá la transparencia tanto como sea posible y se proporcionarán actualizaciones en el momento apropiado. Otro periodista, que se presentó como corresponsal de CNN, preguntó: ¿cuál fue el motivo de su decisión de establecer un mandato único de 8 años para el presidente? Optamos por un único mandato de 8 años porque nuestra evaluación de los presidentes en numerosos países desarrollados reveló un patrón en el que muchos de ellos priorizan los logros a corto plazo para asegurar sus posibilidades de reelección, a menudo a expensas de los intereses a largo plazo del país. La duración de 8 años permite al presidente disponer de tiempo suficiente para formular y ejecutar planes a largo plazo para la nación, garantizando que puedan llevarlos a cabo en un solo mandato. Este enfoque nos ayuda a evitar los escollos que se observan en países con mandatos presidenciales más cortos, explicó Alexander, arrojando más luz sobre la lógica detrás de su decisión. ¿Podría explicarnos el motivo de su decisión de crear una nueva rama de gobierno? Además, ¿podría aclarar las responsabilidades que asumirá esta nueva rama? Preguntó el periodista de Al Jazeera. Esta rama tendrá la responsabilidad de garantizar que el país no emprenda iniciativas de desarrollo de corto plazo que podrían dañar potencialmente a sus ciudadanos en el largo plazo, respondió Alexander, pasando rápidamente a la pregunta de otro periodista. ¿Cuándo se celebrarán las primeras elecciones en el país? Preguntó un periodista de Rusia, 1. Todavía no hemos tomado una decisión final sobre la fecha exacta, pero prevemos que las primeras elecciones se celebrarán en el transcurso de 1 o 2 años. Es esencial que dediquemos tiempo suficiente para garantizar que cada cargo electo contribuya de manera significativa al bienestar de la nación y no sea simplemente un medio para despilfarrar el dinero de los contribuyentes, respondió. Un periodista de Fox News preguntó: ¿qué pasará con Adolf? Será sometido a un juicio justo, como cualquier otro ciudadano del país, y recibirá el mismo castigo que recibiría cualquier ciudadano que haya cometido un delito similar, respondió Alexander. ¿Qué pasará con aquellos que fueron acusados falsamente y encarcelados por el gobierno anterior? Preguntó un periodista de NHK. Tienen la opción de solicitar la reapertura de sus casos. Si se determina que fueron acusados falsamente, serán liberados de prisión y se les proporcionará una compensación por el tiempo injustamente pasado encarcelados, como una forma de compensar el tiempo perdido, respondió y continuó eligiendo a otro reportero para que le hicieran sus preguntas. Hay especulaciones internacionales que sugieren que ciertos países han ofrecido diversos tipos de apoyo, incluida asistencia financiera, a cambio de la asignación de islas para establecer bases militares para beneficiarse del posicionamiento de su país. ¿Hay algo de verdad en estas especulaciones y, si es así, ha tomado usted una decisión sobre qué país elegirá? Preguntó un periodista de la televisión central de China. Aunque las acusaciones son ciertas, hemos tomado la decisión de mantener la neutralidad y abstenernos de elegir ningún país. Nuestro objetivo es evitar la escalada de tensiones en el mundo, respondió Alexander. La conferencia de prensa duró más de 1 hora y abarcó una amplia gama de temas, ya que los periodistas aprovecharon la oportunidad para abordar las preguntas más urgentes al nuevo gobierno. Fue una plataforma importante para obtener información detallada, ya que antes de esta conferencia, el gobierno solo había hecho anuncios sin proporcionar más detalles. Los periodistas aprovecharon la ocasión para indagar sobre diversos aspectos relativos al funcionamiento y las políticas del recién creado gobierno. Y es verdaderamente experto en hablar en público, comentó Aaron, observando la conferencia de prensa donde Alexander respondió cada pregunta con profesionalismo y aplomo. Nova respondió a la declaración de Aaron diciendo: si Alexander realmente hubiera memorizado los documentos que le proporcioné, no sería sorprendente que alguien hábil para hablar en público no tuviera problemas para parecer un orador competente. ¿Y cómo está reaccionando el público?, preguntó, ignorando su intento de alardear humildemente.
Nova resumió las reacciones del público y de los observadores internacionales a la conferencia de prensa de Aaron, afirmando: si bien en general es positiva, muchas personas aún sienten curiosidad por la identidad de Ares y por qué fueron elegidos para la subcontratación en lugar de mercenarios conocidos como Blackwater y otros que han demostrado su destreza en el combate. Algunas personas están centrando su atención en recopilar más información sobre la cuarta rama del gobierno y en buscar modelos similares implementados por otras naciones. Sin embargo, la impresión predominante es que Alexander está dedicado a construir una nación que prioriza la planificación a largo plazo, en lugar de buscar ganancias a corto plazo para impresionar al público, lo que en última instancia podría dañar al país a largo plazo y poner en peligro las posibilidades de desarrollo futuro de la nación. Parece que todo salió según lo planeado. Es hora de volver a intentar hacer el medio, dijo Aaron mientras cerraba la sesión inmediatamente y volvía a continuar con su intento de hacer el medio para el módulo de integración Rune computadora. Capítulo 149. 3 semanas antes de la conferencia de prensa. Se podía ver a Aaron en su posición habitual, acostado en la cama con el casco bien puesto. Sin embargo, hoy había algo diferente. Estaba profundamente dormido, tanto en el mundo real como en la simulación universal en la que se encontraba conectado, lo que era algo poco frecuente. Dentro de la simulación universal, Nova observó tranquilamente a Aaron durmiendo pacíficamente. Era un sueño forzado, diseñado para evitar que sucediera algún percance mientras Aaron pasaba por el proceso de asimilación de conocimientos. A diferencia de los casos anteriores, esta vez Aaron estaba recibiendo conocimiento directamente de sus auriculares, lo cual era la primera vez, en lugar de que lo hiciera su sistema. Aunque Nova había realizado numerosas pruebas que indicaban que no era necesario poner a dormir a Aaron, decidió pecar de cautelosa debido a que no poseía datos completos y totalmente precisos sobre el estado del casco de realidad virtual y quería eliminar cualquier posibilidad de que surgieran problemas potenciales. Como medida de precaución adicional, la puerta que conducía a la habitación en la que se encontraba estaba fuertemente asegurada, preparada para evitar cualquier posible interrupción que pudiera surgir y perturbar el proceso de asimilación de Aaron. 4 horas en tiempo real después. ¡Ah, mi cabeza! Gimió Aaron mientras Nova lo despertaba suavemente, instintivamente alcanzando su frente, gimiendo por la incomodidad causada por el punzante dolor de cabeza que estaba experimentando. Pasará pronto, le aseguró Nova, con voz reconfortante, mientras le masajeaba suavemente la frente. Utilizando su control y autoridad dentro de la simulación universal, disminuyó gradualmente el dolor, lo que permitió que Aaron se relajara lentamente. ¿Qué es esto?, preguntó Aaron con curiosidad, al darse cuenta finalmente de que la pantalla azul del sistema se mostraba justo frente a él. ¡Ah!, exclamó Aaron, cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Era la recompensa habitual que recibía por utilizar el conocimiento del sistema, y esta vez le habían concedido una por asimilar con éxito el conocimiento de las impresoras atómicas en su mente utilizando la técnica de asimilación. Después de tomarse unos momentos para calmarse, habló diciendo: materializa los materiales que necesito para las pruebas ya que necesito asimilarlos completamente en mi cerebro, hablando de la conocida debilidad de la asimilación de conocimientos cuando se lleva a cabo en un dispositivo que no fue diseñado específicamente para tales fines. Como de costumbre, Nova materializó todos los materiales necesarios, asegurándose de que esta vez todas las máquinas que Aaron usaría para las pruebas fueran de la misma generación accesible para él en el mundo real, queriendo brindar una experiencia perfecta y replicar las condiciones que encontraría fuera de la simulación. Durante las siguientes 3 semanas, Aaron realizó diligentemente sus pruebas, con el objetivo de garantizar una producción impecable cuando finalmente comenzara la producción de la máquina en el mundo real. Al principio, tuvo que hacer frente a muchos fracasos, pero con perseverancia, logró algunos éxitos, lo que le permitió ganar confianza para llevar a cabo el proceso en el mundo real. Casualmente, esta nueva seguridad coincidió con la conferencia de prensa que Alexander ofreció al mundo. Y volvamos al día de hoy. Después de cerrar la sesión, Aaron salió rápidamente de la habitación y se dirigió directamente a uno de los almacenes renovados ubicados en la base temporal de Ares. Esta instalación había sido utilizada por sus fuerzas privadas mientras hacían preparativos para el golpe, pero pronto se mudarán y solo la usarán como un almacén de armas de emergencia. Había pasado un tiempo considerable desde que Aaron dejó el palacio presidencial, ya que ya no le convenía vivir allí.
En su lugar, se mudó a la ubicación actual, donde tenían espacio suficiente para la entrega y almacenamiento de las grandes máquinas que necesitaba para sus proyectos. Cuando Aaron abrió la puerta del almacén, no pudo contener su asombro y exclamó: ¡Guau! Cuando vio la variedad de máquinas que se encontraban dentro. Aunque Aaron había presenciado su llegada, las máquinas habían permanecido ocultas bajo sus mantas. Debido a su intensa concentración en la práctica de los conocimientos asimilados, no había encontrado tiempo para inspeccionarlas de cerca. Por lo tanto, mientras estaba allí, fue la primera vez que vio las máquinas después de que las habían revelado, ensamblado y esperado pacientemente para utilizarlas. Tener un presidente depurado sin duda facilita las cosas, comentó Aaron, recordando la facilidad con la que adquirió la propiedad de las máquinas de fabricación. El gobierno se había apropiado de esas máquinas, que estaban controladas por empresas bajo la influencia de Adolf, lo que le permitió a Aaron obtenerlas para sus propios fines. Podrías haber usado a Rina para tener en tus manos la última generación de las mismas máquinas, se quejó Nova en tono de broma, hablando en tono de broma sobre el enfoque alternativo. La nueva generación de estas máquinas tardaría demasiado en llegar, explicó Aaron. Además, a pesar de que el gobierno ha sido intervenido y muchos países han levantado sus sanciones contra Eren, Estados Unidos aún mantiene sus sanciones. Afirman que están esperando que se revele la constitución del Eden antes de tomar su decisión. Así, en lugar de perder el tiempo esperando nuevas máquinas que habría que sacar clandestinamente de Estados Unidos, estas máquinas existentes pueden satisfacer nuestras necesidades inmediatas, dijo Aaron mientras encendía las máquinas, preparándose para comenzar su trabajo. De hecho, con el anuncio de Alexander de que Eden permanecerá neutral y no tomará partido, y la promesa de Rina de que Estados Unidos reconocerá al nuevo gobierno, las sanciones no tienen más remedio que ser eliminadas, respondió Nova, recordándole a Aaron la promesa de Rina. Sí, lo sé. Es hora de ponerse a trabajar, dijo Aaron, sin perder tiempo mientras comenzaba a preparar las máquinas CNC para la fabricación. Comenzó seleccionando cuidadosamente las herramientas de corte, los accesorios y los dispositivos de sujeción necesarios para mecanizar los bloques de aluminio que se transformarían en las piezas de la impresora. Simultáneamente, Nova comenzó a calibrar las máquinas y a programarlas con las instrucciones específicas necesarias para realizar las tareas en cuestión. Una vez que las máquinas estuvieron correctamente calibradas, Aaron procedió a cargar los bloques de aluminio en la mesa de trabajo de cada máquina CNC. Inmediatamente después de terminar de cargarlos, guiadas por las instrucciones programadas, las máquinas CNC comenzaron su trabajo preciso de cortar, fresar y perforar los bloques de aluminio, embarcándose en un viaje para crear características intrincadas y lograr las dimensiones precisas deseadas según el diseño de Nova. Mientras observaba las máquinas realizando diligentemente sus tareas, Aaron se quedó de pie y observó durante un minuto, observando cómo las 4 máquinas CNC ejecutaban sin problemas sus respectivos trabajos. Consciente de que el mecanizado de los bloques de aluminio requeriría varias horas, Aaron decidió aprovechar este tiempo para fabricar el medio necesario para que el ordenador pudiera manipular las runas. Comencemos con la producción del módulo de integración, afirmó Aaron mientras llevaba la caja cubierta con una sábana limpia desde la esquina de la habitación y la colocaba sobre la mesa, antes de abrirla con cuidado y revelar su contenido. Al ver lo que había dentro, Aaron dijo: aunque esperaba que superara mis expectativas en términos de cantidad, realmente superó mis expectativas. Se sorprendió por la importante cantidad de tanzanita que Rina había recolectado en solo 2 semanas y le había enviado. Nova, observando la cantidad a través de las cámaras de la sala, agregó: es suficiente con que crees al menos 3 medios como redundancia en caso de que uno de ellos falle durante la producción. Como dicen, nunca se puede ser demasiado cauteloso, comentó Aaron mientras comenzaba a trabajar en el medio de integración. Capítulo 150. Eligió una placa cuadrada de aluminio de 1 metro de largo y se dirigió a la habitación contigua. Buscó un espacio tranquilo que le permitiera concentrarse, ya que la tarea que tenía por delante exigía una cantidad significativa de concentración durante un período prolongado de tiempo, lo que le había llevado mucho tiempo entrenar dentro de la simulación universal. Después de cerrar la puerta detrás de él, colocó la placa de aluminio en el suelo y se sentó a su lado. Es hora de concentrarse, se dijo a sí mismo, respirando profundamente para calmar su mente y concentrarse antes de comenzar.
Una vez que se hubo calmado lo suficiente, extendió su mano derecha hacia el plato, dándole una forma similar a una pistola con 2 dedos extendidos, e inmediatamente comenzó a canalizar mana hacia las puntas de estos 2 dedos, concentrándose en acumular la energía allí. La concentración de maná aumentó constantemente mientras lo mantenía contenido en la punta de los dedos, sin permitir que se dispersara a otro lado, concentrándose únicamente en acumular energía hasta que el maná hubiera alcanzado una concentración suficiente. Con un enfoque deliberado, Aaron liberó maná de las yemas de sus dedos, canalizándolo en rayos paralelos concentrados. Los rayos atravesaron con gracia una corta distancia antes de que él detuviera rápidamente su movimiento, lo que provocó que se cruzaran instantáneamente y se fusionaran en la punta. En un movimiento continuo, formaron una forma triangular con el vértice apuntando directamente hacia la placa de aluminio que descansaba en el suelo. Una vez formado el triángulo con las 2 vigas doradas, Aaron comenzó a tallar intrincados caminos sobre la placa de aluminio. Con cada movimiento de sus dedos, aparecía un rastro de líneas doradas que marcaban el camino que él trazaba sobre la superficie de la placa. Continuó tallando minuciosamente las líneas con precisión, transformando la placa de aluminio en una red compleja que se asemejaba a un circuito intrincado. A medida que las líneas se extendían y se entrelazaban, la placa gradualmente asumió una apariencia similar a la de las vías de maná, tratando de emular los intrincados canales dentro del propio cuerpo de Aaron que facilitaban la manipulación del maná. Durante más de 3 horas, Aaron permaneció completamente concentrado, con la mano y los ojos como únicas partes de su cuerpo en movimiento. No se permitió ni un solo momento de descanso, consciente de que cualquier interrupción obligaría a comenzar el intrincado proceso desde cero, lo que supondría una importante pérdida de tiempo. Uf. Aaron exhaló un suspiro de alivio, secándose las gotas de sudor que se habían acumulado en su frente después de una prolongada concentración. Por fin hemos dado el primer paso, comentó, reconociendo que esta fase inicial había concluido. Felicitaciones, señor, pero el proceso de mecanizado se ha completado y es hora de reemplazar los bloques de aluminio para evitar cualquier pérdida de tiempo innecesaria, informó Nova Aaron después de permitirle un momento para deleitarse en el orgullo de su logro y ofrecerle sus felicitaciones. En eso, respondió. Aaron se levantó del lugar donde había estado sentado durante más de 3 horas y comenzó a caminar sin sentir calambres en las piernas. Su cuerpo mejorado, en constante aumento, había evitado la restricción del flujo sanguíneo a pesar del prolongado período de estar sentado. Regresó a la sala de mecanizado y retiró con cuidado las piezas terminadas de las máquinas CNC. Con una runa de limpieza, limpió los componentes recién mecanizados antes de colocarlos en una mesa limpia para guardarlos. Luego recuperó nuevos bloques de aluminio y los insertó en las máquinas CNC antes de que Nova iniciara las máquinas nuevamente, y reanudaron su trabajo, mecanizando eficientemente las piezas recién agregadas. Luego regresó a la habitación donde lo esperaba la placa con el circuito de maná bellamente dibujado. Retomando su posición anterior, volvió a concentrarse y adoptó la postura familiar que había mantenido mientras creaba los caminos. Una vez más, dirigió su atención y concentración hacia la tarea en cuestión. Tras recuperar la concentración, procedió a la segunda fase de su tarea. Dirigió sus 2 dedos hacia una sección específica del circuito de maná, que había dejado abierta intencionalmente para este propósito, y comenzó el meticuloso proceso de grabado de letras rúnicas. Cada trazo se ejecutó con el máximo cuidado, precisión deliberada y concentración inquebrantable, garantizando que las inscripciones rúnicas se grabaran en el extremo abierto del circuito con absoluta precisión. Letra por letra, la escritura rúnica fue grabada meticulosamente en la placa, formando una hermosa e intrincada palabra. Sin embargo, Aaron no dejó de suministrar maná a la palabra rúnica. Esta vez, cerró los ojos, profundizando más en su concentración, plenamente consciente del significado del momento. Como estaba usando la intención rúnica por primera vez en el mundo real, esto exigió cada pizca de concentración que pudo reunir y se sumergió por completo en la tarea en cuestión. La palabra rúnica, ahora radiante con un brillo suave, pulsaba rítmicamente a varios intervalos mientras Aaron continuaba vertiendo su intención en el flujo de maná dirigido hacia la palabra, guiándolo con un propósito. Lenta pero seguramente, su intención concentrada instruyó al maná, definiendo su propósito y el resultado deseado que esperaba que lograra. El brillo pulsante de la palabra rúnica se convirtió en una manifestación de las instrucciones incorporadas y un testimonio de la intención de Aaron.
Las pulsaciones continuaron sin cesar, intensificándose y disminuyendo en intervalos variables, y persistieron durante más de 4 horas consecutivas. Sin embargo, cuando se acercaba la quinta hora, se produjo una transformación sin precedentes. La palabra rúnica palpitante aceleró su ritmo, duplicando la velocidad con cada segundo que pasaba. Sus pulsaciones se volvieron tan rápidas e intensas que parecieron desaparecer por completo, dejando la palabra inmóvil y quieta. La exhibición, que alguna vez fue dinámica y vibrante, dio paso a una presencia serena y estática. Este estado persistió durante más de 5 minutos, durante los cuales Aaron perdió una enorme cantidad de maná con cada segundo que pasaba. A medida que se acercaba el 10º minuto, la palabra rúnica comenzó a cambiar gradualmente de color, pasando de su tono dorado original a un blanquecino gradual. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer vasos sanguíneos visibles en la figura concentrada de Aaron, lo que indicaba la tensión causada por el inmenso gasto de maná. El corazón rúnico de Aaron trabajaba incansablemente, absorbiendo y recolectando maná de la atmósfera circundante, evitando que su cuerpo entrara en un estado de privación de maná. TRRRRRRRM. Un sonido resonante resonó en la habitación cuando la palabra rúnica alcanzó su estado final, transformándose en un tono blanco prístino. Los ojos de Aaron se abrieron lentamente, revelando una mezcla de anticipación y emoción al contemplar el resultado de su arduo esfuerzo de 5 horas. Uf. Aaron exhaló un largo suspiro de alivio cuando sus ojos contemplaron la palabra rúnica, ahora completamente transformada en un brillante tono blanco. Una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, un reflejo de su profunda satisfacción y alegría al presenciar la finalización exitosa de su laboriosa tarea. Sospecho que me habría desmayado si hubiera continuado unos minutos más, comentó Aaron, con la sonrisa todavía adornando su rostro. Nova reprendió a Aaron en tono de broma. ¿Sabes? Podrías haber empezado con los más fáciles que requerían solo unas pocas instrucciones, pero no, tuviste que lanzarte directamente a lo más difícil desde el principio. Sentí que era necesario abordar primero lo más difícil, explicó Aaron, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Si lo hubiera dejado para el final y hubiera cometido un error, habría tenido que empezar todo el proceso desde cero. Pero ahora que he logrado superar la parte más difícil, las probabilidades de que el resto fracase son casi nulas. Fue un riesgo calculado y me alegro de que haya valido la pena. Nova expresó su desacuerdo una vez más y afirmó: sigo creyendo que hubiera sido más prudente que comenzaras con una runa de nivel medio antes de aventurarte a usar la intención rúnica en la más difícil. Aaron permaneció en silencio, con la mirada fija en la radiante palabra rúnica blanca y una orgullosa sonrisa adornando su rostro. En el fondo, sabía que tenía motivos para sentirse inmenso orgulloso por ese logro extraordinario. Señor, debe reemplazar la pieza mecanizada con bloques nuevos, intervino Nova, disipando instantáneamente la expresión orgullosa del rostro de Aaron. Su recordatorio sirvió como una dura verificación de la realidad, recordándole que apenas había avanzado y que todavía le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar su objetivo final. Aaron se levantó de su asiento, regresó a la sala de máquinas y repitió el proceso habitual. Extrajo las piezas terminadas de la máquina CNC, limpiándolas cuidadosamente antes de colocarlas en la mesa designada. En su lugar, insertó nuevos bloques de aluminio y Nova puso en marcha la máquina una vez más. Satisfecho de que el proceso estaba en marcha, regresó a la habitación, listo para reanudar su trabajo. Al regresar a la habitación, Aaron volvió a su posición habitual, sentado y listo para continuar con su trabajo. Al igual que antes, concentró sus esfuerzos en recuperar la concentración, permitiendo que su mente se tranquilizara y su atención se agudizara una vez más. Una vez más, Aaron colocó su dedo en otra sección abierta de la vena de maná y comenzó el meticuloso proceso de grabar una nueva palabra rúnica. Con constante precisión, grabó cuidadosamente los símbolos rúnicos hasta que la palabra estuvo completamente formada. Como de costumbre, su tarea no terminó allí, ya que continuó infundiendo maná en la palabra rúnica, imbuyéndola con su intención de garantizar que la palabra rúnica sirviera para un propósito específico, adaptado al resultado deseado, en lugar de funcionar únicamente en función de sus propiedades inherentes. Aaron continuó diligentemente el proceso de escribir runas en otro extremo abierto del circuito de maná, infundiéndoles intención y permitiéndose un breve descanso para rejuvenecerse. Después de unos minutos de respiro, se levantaba de su asiento y se dirigía a la sala de máquinas.
Allí, retiraba con cuidado la pieza terminada y la reemplazaba por un bloque nuevo de aluminio, antes de regresar a la habitación para reanudar su trabajo. Esta singular tarea consumió el tiempo de Aaron incansablemente durante un mes entero sin interrupción alguna. Para maximizar su productividad, utilizó el casco de realidad virtual, que le permitió experimentar 5 horas de sueño reparador en una sola hora de tiempo real. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.